Acá. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ir arrancando. En principio, les quiero presentar a un colega, eh, Ian Romano, que bueno, ahora le voy a dar el, el anfitrión a él para que, bueno, para que se explaye un poco más en contarnos quién es, qué hace, qué nos va a presentar hoy. Pero bueno, me parece interesante el aporte. eh, en principio porque lo hemos hablado en los años anteriores. Está bueno esto de generar hábitos de intercambio, ¿no? Con distintos profesionales, con otros entrenadores, escuchar propuestas, escuchar métodos, distintas ideas, y de eso poder ir tomando nota, incorporando y desechando, para tratar de transformarnos, transformar el modelo, o nuestro propio pensamiento. Así que bueno, nada, Ian, te doy el pase a vos para que te presentes. Te agradezco mucho que hoy estés compartiendo esta sala con nosotros, que hace rato que la queríamos meter, pero bueno, no se daba y bueno, hoy eh, pudimos encontrarnos. Así que nada, te agradezco nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, gracias Andrés por el espacio. Para mí, como entrenador, todo espacio de intercambio siempre se celebra. Creo que eso es lo que nos hace crecer a todos. A todo hay que escucharlo. Uno puede coincidir o no con alguien desde el vamos, pero siempre hay que escucharlo porque se aprende. Desde la diferencia y desde la similitud en el pensamiento, de todos podemos aprender. Bien, a ver. Voy a compartir pantalla, ya si se puede, Andrés, para Para que presentarme. ya te hago anfitrión. Bien. Ahí está. Ahí va. Bueno, denme un segundo que me acomodo. Me aparece gente, yo admito a todo lo que me aparezca, Andrés. Dale, como loco. Bien, me presento. Mi nombre es Ian Romano, no los veo a ustedes, cualquier cosa me avisan. Elijo esta forma de presentarme. ¿Por qué? Porque ustedes se preguntarán quién es Ian Romano. Claramente no soy una persona reconocida, no fui futbolista, nada por el estilo. Tengo 27 años, nací en 1994. Siempre tuve el deseo y el movimiento de ser entrenador, la voluntad de entrenar, desde los 15, 16 años, y a los 20 tomé la decisión de iniciar este camino. Cuando yo inicié el primer año de entrenador de la carrera, no podía hacer el segundo año. Hice el primer año en el 2015 y recién logré terminar la carrera en el año 2020, con la pandemia, haciendo los 3 años, el tercero que es el que están transitando ustedes ahora, si no me equivoco. Y mi camino, ahí lo ven, inició desde uno de los niveles, creo yo, más bajos en los que se puede iniciar. Inicié entrenando en una universidad, la Arturo Jaureche, que está ubicada en el cruce de Florencio Varela, trabajando como entrenador. Pasé a trabajar en el CINEF, que es un centro de entrenamiento que queda en Ranela, entrenando a chicos 2004 en ese momento, fue en el año 2016. Pero a partir de eso me surgió la posibilidad de trabajar de analista en la quinta división de Temperley, que para mí en ese momento era ser el analista del Manchester City, más o menos. A partir de entrar al club, lo conozco a Gustavo Álvarez, que hoy en día está entrenando al Club Atlético Grau, si no me equivoco, en Perú, y con él comienzo a trabajar como analista también en lo que es la reserva, y posteriormente cuando él va al primer equipo, me lleva en su grupo de trabajo y paso a ser el analista del club durante ese periodo, hasta noviembre del 2017. Ahí se da la salida, él al poco tiempo va al Aldo Civi, por una cuestión presupuestaria yo no me puedo unir, así que ahí quedo sin trabajo y ahí tomo la decisión de no trabajar en algunas oportunidades que surgieron, sino esperar, tener paciencia y no forzar la carrera, no tomar decisiones precipitadas por la ansiedad de volver al ruedo en ese momento. Posteriormente él me llama para ir al Aldo Civi en el año 2019. Estuve un breve periodo porque fui cuando termina el torneo,
En junio y en septiembre, por los resultados, Gustavo decide renunciar. Estuve 2 meses en Agropecuario con Manuel Fernández y surge la posibilidad de trabajar como entrenador en Defensa y Justicia, que es lo que yo había perseguido durante muchos años, que era el deseo de entrenar. Entonces opto por hablar con Manuel, manifestarle mi deseo de salir y comenzar mi carrera de entrenador. Agarra la pandemia, lamentablemente, es un año prácticamente perdido, donde pudimos disfrutar muy poco. Creo que fueron, si no me equivoco, 12 microciclos los que transitamos ese año. El año 2021 me encuentro en el mismo lugar, en la quinta división. En el mes de abril, aproximadamente, sí, el mes de abril, Pablo de Muner, que era el entrenador de la reserva, se va a San Martín de Tucumán y me toca un interinato de 3 partidos, donde por suerte pudimos ganarlos, y quedamos afuera de la clasificación por diferencia de gol. Termina clasificando Independiente. Posteriormente a eso, el club toma la decisión de traer un entrenador y comienzo a trabajar como asistente ahí en la reserva, y en paralelo dirigía la quinta división igualmente, hasta que en octubre tomo la decisión de salir del club yo, y este año comienzo a trabajar en Godoy Cruz como asistente de reserva también, con el entrenador Javier Patalano. Ese es un poco mi recorrido, resumidamente. Para algunos es mucho, para otros es poco, para otros puede no ser nada. Lo que sí lo cierro es con una flecha que ojalá en el corto plazo se pueda prolongar y agregar un escudo más a este recorrido. Bien, ahora dejo de compartir un segundo. Mi foco va a estar puesto en este último periodo, en lo que fue Godoy Cruz. Voy a exponer brevemente lo que es la metodología, que a esta altura lo deben tener claro, y después vamos a pasar a lo que fue un morfociclo de competencia, atípico porque fue de 4 días, cómo lo resolvimos, que quizás es algo que no es tan común y no se suele ver, entonces por ahí está bueno para verlo. Y vamos a ver lo que fue el análisis previo al rival, nuestro plan de partido y un resumen de lo que fue el análisis de esa competencia. Vuelvo a compartir. Vamos hacia atrás. Metodología de trabajo. Con Javier nos ceñamos a lo que es la estructura de un morfociclo patrón dentro de la periodización táctica, respetando sus días, no tanto su estructura de trabajo. Para los que lo conocen un poco, la periodización táctica es muy estructurada en cuanto a la globalidad del juego, al tipo de tareas y cuáles pertenecen a qué día y cuáles no. Por ahí nosotros no éramos tan estructurados en eso, pero sí que manteníamos esa estructura del día de recuperación, tensión, duración, velocidad de activación y competencia. Brevemente, lo repasamos, un día de recuperación, el objetivo tiene que estar puesto en recuperar a los futbolistas que compitieron y compensar las cargas de los que no lo hicieron. El día de tensión, buscamos ya comenzar a preparar el próximo partido, en nuestro caso, trabajando subconceptos y comportamientos por ahí en espacios más reducidos. El día de duración, que es el día en el que vulgarmente los entrenadores llamamos a hacer fútbol o funcionamiento, más actualmente, pero van a ver que en nuestro morfociclo en el que les voy a exponer, el día de duración y el día de velocidad se mezclan un poco por esa semana típica que les mencionaba. Y por último tenemos el día de activación, que es un día en donde se reducen las cargas y se apunta más a una activación para la competencia del día siguiente. Generalmente se trabaja el balón parado y hay un repaso táctico. Bien, en nuestro caso, les voy a mostrar, esta es una planilla que es la que nosotros llevábamos de control diario de todas las sesiones, en donde teníamos disponibles todos los que trabajan, lo deben tener, a los futbolistas. En este caso van a ver, en naranja, este entrenamiento fue, los futbolistas que figuran en naranja es porque habían competido el día anterior en juveniles, en verde los que estaban en primera división, y en amarillo los lesionados. Iniciamos con una tarea muy simple, un rondo de 3 colores, con presión tras pérdida, donde había un comodín. Entonces había 3 equipos, 2 sostenían la posesión, 1 por dentro en recuperación, se jugaba 4 versus 2. En caso de recuperar, debería liberar con el color que no había perdido la posesión y se invertían los roles. Un rondo muy, muy sencillo. Posteriormente a eso, ya una tarea un poco más específica, un analítico de cómo defender y atacar el área. Había comodines que enviaban centros, hacia un lado se trabajaba la parte ofensiva, hacia el otro la parte defensiva.
esto se ejecutaba de forma analítica durante un cierto periodo de tiempo y luego ya era con oposición. Había un equipo que atacaba y el otro que defendía. Ya cumplían sus roles. Posteriormente a eso, se hizo un reducido para compensar con los que no habían competido ni en reserva el día viernes ni en juveniles el día sábado. Siempre se busca pregonar lo posicional, Javier es muy estructurado en eso, entonces, como verán, está muy claro los posicionamientos con los números, buscando esas interacciones en específico. El único reglado que había era el objetivo de que la pelota pase por banda y que para que el gol valiera tenía que estar todo el equipo por fuera de su zona 1, zona de inicio, para Sí. que tenga validez el gol. Y por último, esto es una tarea del profe, a nosotros lo que nos pasó en ese momento es que había una necesidad Hablada. de ganar Voy a en entrar a la bacha dinámica que el quedó equipo. afuera. Veníamos de 7 derrotas seguidas, teníamos muchos jugadores jóvenes, entonces desde la dinámica los equipos nos superaban. Ante esa necesidad que nosotros teníamos, emergen este tipo de tareas físico-técnicas, que por ahí los profes las conocen más en profundidad, y si hay alguno lo puede explicar mucho mejor que yo, donde el objetivo ya pasaba a ser condicional y no estratégico. Ni siquiera era una tarea posicional. La expongo porque quizás a alguno le interesa y porque está en el morfociclo entero. Los futbolistas van rotando de estaciones y cada uno tenía que hacer 2 vueltas enteras al circuito. Esto era lo último y lo hacían justamente los jugadores que no habían tenido ningún tipo de competencia ese fin de semana. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Andrés, cualquier cosa me va frenando, si voy muy acelerado, vos me lo haces saber. No, perfecto, Ian, perfecto. Perfecto, dale. Bien, el segundo día, acá el foco sí estaba puesto en la atención, pero van a ver que hay tareas que por ahí no tienen tan reducidos los metros cuadrados y menos que menos la cantidad de jugadores que intervienen. Inicialmente estaba la sesión de gimnasio, yo elegí no incluirla porque la verdad que no es un área que me compete ni voy a tener las herramientas para responder a cualquier duda que pueda emerger. Denme un segundo que acepto a alguien. Y bien, yendo ya a lo específico de los entrenadores, la primera tarea era una introducción con un trabajo analítico de presión, donde el objetivo estaba, por lo que habíamos visto del rival, orientar la presión hacia afuera, buscarlo llevar siempre a esa calle como primer reglaje, y después, posteriormente, se sumaba otro jugador y el objetivo era evitar la pared. Segunda tarea, acá, nuevamente, en esa búsqueda desde lo estratégico, que después la vamos a observar en lo que fue el análisis del rival, el plan de partido y el resumen, el objetivo estaba en desarrollar duelos por banda. Hay un 1 versus 1 inicialmente, si ganaba el futbolista ofensivo tenía que finalizar en centro para verificar el ataque del área y la defensa de la misma. 1 versus 1 de un lado, 1 versus 1 del otro, atacan y defienden los mismos intérpretes hacia los dos lados, y posteriormente esto en banda se transformaba en un 2 versus 2. Pero bueno, en caso de recuperación, obviamente, pasaba a atacar el equipo que recuperara la posesión. Y por último, última tarea del día, el sistema del rival. El sistema del rival podía ser o 4-3-3 o 4-2-3-1, por lo que habíamos visto en los videos,
Entonces ahí ya lo que hacíamos era evidenciarlo, y las posibilidades de ataque que tenía el equipo era buscar a la espalda de estos volantes, que tenían que defender cerrados protegiendo los pasillos. Lo van a ver en el análisis el motivo. Perdón, pero el Keynote me vuelve loco. Entonces el objetivo era evitar el pase filtrado acá adentro. Si la pelota iba afuera, había que evitar el centro de forma normal, pero el objetivo acá era evitar este pase filtrado. Y la búsqueda del equipo que oficiaba de Vélez era intentar filtrar. En caso de recuperación, había un ataque sin oposición. Y el objetivo ya a partir de nuestro ataque era la búsqueda del cambio de orientación o la búsqueda de la altura de los volantes. Bien. Tercer día, que es acá donde entra en juego lo que les decía de la mezcla entre el día de velocidad y el día de duración. Entonces, el profe este día eligió una introducción donde se trabaje sobre la velocidad. Por pedido del entrenador de Javier, la tarea se desarrolló de forma específica, es decir, no hizo una velocidad analítica de correr un sprint de 20, 30 metros, sino que fue dentro del juego. El juego tenía un reglaje muy similar al del día anterior. Había una línea de volantes moviendo la pelota mientras la otra iba basculando cerrado, intentando evitar la conexión con estos dos futbolistas. En caso de que se concrete, rápidamente había que replegar y defender el área mientras esos dos delanteros podían atacar. Ahí, una vez que finalizaba en un centro, perdón, una vez que finalizaba en un centro, al rechazo o al gol había que barrer el área que no está animado y volver a entrar ante la situación de centreo. Ante una recuperación, lo que sucedía era que el equipo rojo, en este caso, podía atacar sin ningún tipo de oposición y los dos centrales pasaban a defender el ataque de los dos delanteros. Bien. Y después, posterior a eso, lo que se trabajaba era el funcionamiento ya de forma específica, en un 10 contra 10 a campo completo, o 11 contra 11, perdón, incluyendo los arqueros, tanto primeramente el momento con balón, trabajando sobre la salida y el ataque organizado, y posteriormente el momento sin balón, trabajando la presión estática, la presión dinámica y el bloque medio. Esto no lo tengo en formato animado, porque lo vamos a ver en el plan de partido. Y el último día de la semana, el día de activación, lo que se trabajó fue primero sobre lo que es una activación, que es el mismo rondo que vimos previamente, del primer día de la semana. Paralelo a eso, trabajamos sobre la pelota parada de forma competitiva, y después lo mismo, un repaso del momento con balón y el momento sin balón. Ahora vamos a entrar en lo que más les puede interesar, que es primero en lo que fue el análisis del rival, que lo voy a abrir de otra manera para poder tener mejor calidad en la reproducción, porque el Keynote me vuelve loco, y a partir del análisis del rival, lo que fue el plan de partido y lo que sucedió en el partido. Bien, esto es lo que fue el análisis del rival. Lo primero, lo que les resaltaba, el equipo rival podía posicionarse 4-2-3-1 o podía y estaba la posibilidad de que jugase 4-3-3. En ese momento es cuando el entrenador, Bacari, asume un interinato y él estaba en primera, entonces algunos de los partidos que analizamos lo dirigía él, y otros fueron los partidos que dirigió Bravo. Eh, entonces estaba esa dualidad y esa posibilidad de que jugasen con cualquiera de los dos sistemas. También había una dinámica y un ida y vuelta de futbolistas que subían y bajaban constantemente,
tampoco estaban claros quiénes iban a ser los nombres propios, había un poco de incertidumbre en lo que fue la preparación de este partido. Bien, vamos a lo específico del análisis. Fíjense en esta primera imagen como ante una salida Vélez, Argentinos Juniors orienta la presión y Vélez tiene que detectar la posibilidad de tener este lateral libre. De hecho, no sale en el plano, se ve su sombra, no lo identifica, pero está la posibilidad de que jueguen un tercer hombre largo. El delantero de este partido era Osorio, que es quien el otro día pegó el tiro en el palo contra River. Fíjense acá, contra Boca, los laterales en un bloque bastante bajo, entonces hacen largos recorridos para los volantes rivales y más con ese tipo de presión. Muy poco para destacar. Sí, ya en lo que es ataque organizado, en su inicio, lo que nosotros detectábamos era la posibilidad de estos pases un poco forzados y complicados para resolver al volante central o al interior que entrase a jugar 2 contra 1 en la base. Fíjense acá, cómo lo sostienen, recibe de espalda, intenta girar, produce una pérdida. Era algo para estar alerta. Volante, ingresa interior a jugar, resuelve muy bien y encuentra libre al lateral por el formato de presión que ejecutaba Boca. En este caso, otra de las posibilidades que había en su inicio y ataque era el cambio de orientación, que es algo a lo que debíamos estar muy pendientes porque lo ejecutaban muy bien, y el remate de media distancia, que era algo que había que bloquear. Un aspecto clave de su juego hasta ese momento era la conducción de los centrales y la búsqueda por bajo al delantero centro. Fíjense acá cómo lo encuentran, en un pasillo muy abierto, que se ve que no hubo una buena comunicación, porque si este futbolista recibe perfilado, puede irse o hasta abajo del arco o jugar este 2 contra 1 con el extremo al lateral rival. Fíjense que esa búsqueda al delantero centro es permanente. Desciende, en este caso estira, y este es uno de los doble contención, acá, que viene a la banda. Este es el extremo, jugando adentro. Y otra posibilidad a la que había que estar pendiente en nuestro caso, porque ahora van a ver el sistema que nosotros elegimos para afrontar este partido, es esto, que si los dos volantes, que es algo que hay que evitar, quedaban muy lineales, la posibilidad de que los interiores de Vélez estiraran y ya con solo el control eliminaran esa presión. Después, otra de las situaciones que se repetía mucho era la búsqueda del lateral al delantero centro adentro. Fíjense ahí cómo recibe, termina centrando, no prospera el ataque. Pero fíjense acá cómo nuevamente está la misma búsqueda al delantero, que se apoya bien con el extremo, que llegaba desde una segunda línea. Acá lo mismo, hay un descenso muy marcado, y el que estira es el media punta, este partido lo habían jugado 4-2-3-1, este que viene acá a banda es el delantero centro, apoya con el extremo, y fíjense la jugada que arma. Tenían patrones bastante reiterados, con los cuales ellos dañaban bastante. Llevan la pelota a banda, y fíjense la poca gente también con la que quedaban para atacar acá. Pero esa posibilidad del cambio de orientación en esta zona del juego era muy clara. Acá lo mismo, está cortado, pero esto viene de un cambio de orientación también. Fíjense cómo van a una situación de centro y el remate de afuera del área. Después esta era una gran virtud de Vélez, que es el ataque directo. Fíjense cómo un descenso del delantero gana en velocidad, aparece solo el extremo, no es gol de casualidad. Misma situación, parece la misma jugada, termina mano a mano del extremo, Pimienta, si no me equivoco, que termina en gol. Fíjense Lanús también cómo lo sufrió. Otro gol de ataque directo de Vélez. Tenía extremos muy rápidos, a los que había que tenerle mucho cuidado. Fíjense acá el movimiento que va a ejecutar. Creo que es en esta jugada, sí, en esta. Es el que llega ahí a zona de definición, es el extremo. Cierra hacia una diagonal muy buena y finaliza en gol. Bien, y esto es la parte a la que más importancia le dábamos nosotros.
que es el momento sin balón del rival. Es la forma en la que nosotros íbamos a buscar dañarlo. Primero, su presión estática, ellos se posicionaban 4-1-3-2. En este caso el volante centro se está posicionando. Este que sube con el número 5 es uno de los doble contención que viene a jugar y uno de los extremos se cerraba. El lateral en bloque bajo era una gran alternativa para salir jugando porque se hace muy largo el recorrido para venir a presionar. Y fíjense ya cómo estaba la posibilidad de estirar. Y ante ese emparejamiento había mucho espacio a espalda, que ahora lo vamos a ver. Fíjense, intenta tapar el pase. Al no lograr taparlo, ya había una total libertad. ¿Qué pasa? Acá se va a evidenciar bien el sistema de presión. Fíjense la posibilidad de que el lateral salte a igualar, porque si no, con un 4-1-3-2, vos siempre vas a liberar a alguien. Si el lateral intentaba igualar, fíjense cómo iba a estar la posibilidad de jugar largo. Entonces, eso era otra de las alternativas que nosotros íbamos a manejar. Acá lo mismo, subía igualar el lateral, entonces Boca elegía jugar largo, y fíjense cómo se encontraba un 3 contra 3. Con Lanús sucedía lo mismo. Fíjense cómo la búsqueda del arquero también es larga ante esa atracción y la posibilidad de buscar el delantero centro. Su presión dinámica. En lo que es presión dinámica, Vélez era muy agresivo ante el cambio de altura. Todos los pases al arquero ellos lo presionaban y lo hacían muy bien, eran muy agresivos. Fíjense qué difícil es salir jugando de esas situaciones. Los argentinos no es lo ideal, hace lo mismo que nosotros habíamos visto como debilidad de Vélez, que es buscar al volante centro de espalda, no es gol de casualidad. Más de lo mismo, mucha presión al arquero. El arquero de Lanús jugaba muy bien, de hecho se fue a la primera división del Atlanta United por la lesión de su arquero en ese momento. Y fíjense cómo ese cambio de altura termina facilitando una situación muy clara de gol. Entonces, ellos ante cada pase atrás eran muy agresivos. Fíjense, ahí va Pellegrino con la agresividad con la que presionan. Y acá lo que pasa es que Boca estira mucho al lateral y el lateral de Vélez salta lateral contra lateral. En esos cambios de altura y esas divisiones, ellos eran muy fuertes. Acá, otro aspecto al que nosotros debíamos tenerle cuidado. Lanús logra eliminar esta línea de presión y fíjense cómo deja 5 jugadores por detrás de la línea de la pelota. Pero ¿qué pasa? No recibe perfilado, hay una muy buena presión del lateral, el extremo era el jugador libre. ¿Qué sucede? Ante ese regreso de la pelota, fíjense la cantidad de jugadores que tiene Vélez rápido para presionar. Hay una superioridad muy alta desde lo numérico y lo posicional. Entonces, ¿qué detectábamos nosotros ahí? Es una situación aislada, pero estaba claro que ante lograr vencer o quebrar una línea de presión de Vélez, nosotros no debíamos regresar porque todas sus presiones hacia adelante eran muy buenas. Sí, ¿qué encontrábamos? Ante los balones largos al cajón, se podía obtener un cierto desorden en los laterales por esa ambición de ir a presión hacia adelante. Y después, otro aspecto que Vélez sufría mucho, que lo vamos a ver más adelante, son los centros. La defensa de los centros de Vélez no era buena. Y fíjense cómo ante esas situaciones de presión también, fíjense nuevamente cómo el lateral de Lanús va adentro, fija, pero fíjense todo el espacio que hay a los costados de los volantes. Queda este volante central solo y fíjense todo el espacio que hay, tanto en banda opuesta como de este lado, ante un descenso o una ruptura diagonal adentro. Después, por último, nos quedan dos cosas. La defensa de ellos, que en bloque medio adoptaban un 4-4-2, descendían los extremos y el mediapunta se posicionaba como doble delantero. Acá se evidencia claramente. Más de lo mismo. Y la defensa de los centros laterales, que como les decía, es algo que Vélez padecía. Fíjense cómo llegan en igualdad, un gol de Boca. Acá va a haber otra situación de centro de argentinos. Termina en gol. Esto fue previo. Otra situación de centro de argentinos muy parecida en la otra banda,
que no es gol de casualidad. Bien. Corto ahí, Andrés, que queda un minuto y se va a cortar. Y ahora cuando volvemos. Dale, Ian, y retomamos con el mismo link. Exacto. Bien, perfecto.